Hola, buenas tardes a todos. Soy Diana Bravo y os doy la bienvenida a un nuevo webinar de Visiones Academy, en esta ocasión titulado OCT aplicada a lentes esclerales, una temática que ha despertado un gran interés entre vosotros, ya que contamos con más de 160 inscritos, tanto de nuestro país como también de Sudamérica. Muchísimas gracias a todos una vez más por vuestra participación. Este éxito de asistentes pues no podría ser sin la ayuda del ponente que tenemos hoy, que es un ponente de sección. Es un enorme placer para mí presentaros a Juan Bolívar. Juan, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a participar en este webinar. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Muchísimas Bueno, gracias. muchos de vosotros seguramente que lo conocéis, pero bueno, dejadme que os hable un poquito de su trayectoria. Juan es optometrista diplomado por la Universidad de Granada y también experto en optometría avanzada por la optometría clínica avanzada por la Universidad Europea de Madrid. Además, es fellow de la Academia Europea de Ortoqueratología y Control de Miopía y desde 2019 fue designado co-chairman del proceso de fellowship en ortoqueratología y también actualmente en el de Miopía Control Management Certificate. No sé si me he equivocado un poco, pero es un diploma en el que está involucrado Juan de dicha academia para Europa y Sudamérica. Bueno, comentar también que Juan la mayor parte de su día a día la pasa en su centro de Alcalá la Real, en Jaén, pero lo compagina pues con trabajo en la universidad, imparte docencia en la universidad y también es ponente en congresos nacionales e internacionales. Además, recién llegado, ¿no, Juan, del Congreso de Dallas de Vision by Design, donde es el meeting anual de la Academia Americana de Ortoqueratología y Control de Miopía. Así que recién llegado como ponente, me imagino que una experiencia, bueno, pues espectacular, ¿no? Pues la verdad que sí, una experiencia muy reconfortante y el hecho de que en Estados Unidos se valore tanto el trabajo que se puede hacer desde cualquier sitio, porque no dejo de estar en un pueblo, no estoy en una gran capital y se puede hacer perfectamente un trabajo avanzado y potente desde donde nos encontremos. No tengan duda que muchas veces nos encontramos con compañeros que me dicen, no, yo es que estoy en un barrio o estoy en un pueblo, no puedo permitirme. Claro que sí, se puede hacer desde cualquier sitio y el tema geográfico no es una limitación No es para una cómo limitación. queremos enfocar nuestro trabajo. Exacto. Bueno, además de todas estas cosas, también es uno de los fundadores de la joven Asociación Española de Superficie Ocular y Contactología, de AEXO, que además la próxima semana celebra su segundo congreso en Madrid. Con lo cual, pues nada, os invitamos a todos a consultar el programa. Luego os daremos también un poquito más de información. Y bueno, como os comentaba, su trabajo está muy centrado en contactología avanzada y control de miopía. Y bueno, pues es un honor contar contigo hoy aquí, Juan. Antes de dar paso a Juan, quería comentaros un poquito la dinámica del webinar. Tenéis a vuestra disposición un chat con un simbolito de preguntas. Ahí podéis ir dejando vuestras preguntas. La diferencia con otros webinars donde yo lo recogía y os hacía las preguntas todas al final, pues bueno, esta vez podéis ir enviándome vuestras preguntas y en la medida de lo posible se lo iré trasladando a Juan a lo largo de la presentación. De esta manera, pues queremos fomentar un poco vuestra participación y que sea un poquito más interactivo. Y nada, sin más preámbulos, os dejo en manos de Juan, deseando que disfrutéis mucho de este webinar, que vendrá seguido de otro webinar más práctico sobre esta temática en el que ya estamos empezando a trabajar y en el que os daremos más información un poquito más adelante. Y nada, sin más, pues todo tuyo, Juan. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por estar ahí detrás un ratito después de comer aquí en España o muy temprano en Latinoamérica. Vamos a hablar un poco de cómo yo uso la OCT o cómo me permite mejorar un poco en mi día a día dentro de las lentes esclerales. Eh,
bueno, estas son las asociaciones con las que colaboro y la universidad y, por supuesto, mi óptica, que como decía ella, es donde paso la mayor parte del tiempo viendo pacientes. Lo primero que quiero preguntar es porque cuando decidimos plantearnos incorporar una OCT en nuestra práctica clínica diaria, realmente el polo anterior es el gran olvidado de las OCT y tenemos siempre un poco el problema de que incluso desde la parte técnica, a veces de las casas comerciales, no le han dado mucha importancia al polo anterior y sí al polo posterior, que es el tipo de útil, práctico que siempre se le ha dado a las OCT. Pero esto está cambiando y realmente el polo anterior cada vez cobra más importancia poco a poco. Y podríamos diferenciar, por así decirlo, dos grandes tipos de OCTs, las que nos permiten ver una sección parcial de la córnea, que nos permiten ver solamente una parte, 5 o 6 milímetros, dependiendo aproximadamente del tipo de OCT o de la casa. Y luego tenemos, y actualmente están empezando a venir más OCTs que sí que están más pensadas para polo anterior, que nos permiten tener un rango amplio de visión. En rango como puede ser en este caso esta imagen tan espectacular que nos permite hasta 18 milímetros, que es la hermana mayor que Visionex tiene ahora, que se llama Solix. Pero como hermana mayor y con 18 milímetros, el problema que podemos tener es que si os gusta, tenemos que llenar ese cerdito bastante porque evidentemente el precio es un precio más elevado que la opción anterior. Y claro, una vez que vemos esto nos puede gustar mucho, por supuesto, pero tenemos que también ser realistas. Y hoy lo que pretendemos es centrarnos un poco en saber si esta que tenéis ahí, que es la que yo tengo en mi consulta, si realmente puede merecer la pena o no y qué nos puede aportar para la adaptación de lentes esclerales. Qué útiles nos pueden ser muy prácticos y cómo yo lo suelo implementar un poquito en las lentes esclerales. Es un webinar en el que vamos a ir tocando un poco de forma somera todas las utilidades que puede tener y vamos a meternos en algunos detallitos que sean pequeñas píldoras que os podéis llevar para casa para también tener un poco en cuenta. Pero sobre todo aquellos que no estéis acostumbrados o que no dispongáis de una OCT, que podáis ver un poco realmente qué puede llegar a aportar esta OCT. Muy bien. Escucho un ruido de fondo, no sé si hay algún micro abierto por ahí de alguien. En este caso no es. Ahora ya se ha apagado. Muchas gracias. Bueno, una de las utilidades que nos puede dar es permitirnos hacer una medición, un mapa paquimétrico. El mapa paquimétrico, en lugar de ser una medición concreta de un punto, nos permite, durante, digamos, una toma sencilla, crear un área en la cual nosotros tengamos hasta 6 milímetros en los cuales nos va a dar la medición total de la paquimetría. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un caso en el que teníamos una degeneración marginal pelúcida incipiente, un grado 1, donde podéis ver este puntito, este asterisco que se ve azul, es el punto más fino de esa paquimetría. Como podéis ver, está bastante desplazado inferior y eso ya nos apuntaba y nos confirmaba que topográficamente la sospecha que podíamos tener nos permite confirmarlo. Todos aquellos que no dispongáis de una herramienta más completa por anterior, como puede ser, por ejemplo, un Pentacam, solamente con un topógrafo de cara anterior, que es lo habitual que solemos tener en contactología, porque nos aporta una serie de detalles fantásticos para adaptaciones de lentes de contacto. Al complementarlo con un mapa paquimétrico podemos realmente tener mucha más seguridad de que lo que estamos viendo, si vemos alguna alteración, no se debe a un moldeo, o a un moldeo palpebral o a un moldeo por lente de contacto, cuando tenemos una zona, en este caso inferior, que coincida con esa zona de incurvamiento en la topografía. Esto ya nos puede confirmar que podemos tener delante una degeneración marginal pelúcida incipiente. Por supuesto, se ve mucho mejor cuando tenemos un caso mucho más avanzado. Este es el caso opuesto, una degeneración marginal pelúcida muy avanzada, donde nos permite ver también siempre el mínimo, el espesor mínimo, el punto más delgado, que en este caso sería 390, y lo marca con este asterisco. La zona, la escala de colores nos va marcando, esa gradación de colores nos marca los espesores que vamos teniendo.
Podemos llegar a tener mapas epiteliales. Los mapas epiteliales es un módulo adicional o aparte que se ha incorporado en los últimos años. Yo realmente dispongo de esta OCT desde 2015, en la cual le he ido sacando mucho partido, pero una de las cosas de las que estoy muy contento es que veo que tiene una evolución. Y esa evolución ha permitido ir incorporando mapas epiteliales e ir incorporando algunas de las cosas que vais a ver posteriormente. Es decir, está vivo, ese software está vivo, se puede actualizar, se puede mejorar y hay un interés importante de la casa para avanzar en cuanto a la parte de polo anterior. Los mapas epiteliales nos van a discriminar todo lo que es la zona de epitelio, incluso podemos hacer mapas diferenciales, como podéis aquí ver, de el previo y el post, y nos lo va a separar de la parte estromal. Cuando hablamos de mapas epiteliales, puede ser muy útil en AutoCAD. Fijaos, por ejemplo, aquí en este mapa epitelial, cómo en la zona central se ve un adelgazamiento. Una vez que hemos hecho ortokeratología, cómo tenemos unos espesores medios razonablemente normales, pero cuando segmentamos el mapa epitelial se ve claramente una diferencia con un adelgazamiento a 40 micras en la zona central y cómo incluso en esta zona, este semiarco y este semiarco se aprecia un cierto engrosamiento con respecto a esta zona central, que es la zona del anillo, la zona del anillo rojo, donde lo que ocurre es un pequeño engrosamiento. ¿Se pueden llegar a tener mediciones de mapa epitelial sin ese módulo? Sí. Estas imágenes son imágenes que en 2015 ya expuse en algunos congresos a nivel internacional y que hoy en día siguen muy vigentes porque a día de hoy todavía no se han quedado obsoletas, puesto que, como digo, el polo anterior de muchas OCTs ha sido siempre el gran olvidado. Y podemos ver perfectamente cómo en ortokeratología los cambios se deben básicamente a cambios a nivel epitelial y cómo podemos compensar dioptrías solamente modificando epitelio. Pero hoy toca hablar de esclerales, así que bueno, vamos a hablar de cómo aplicar o qué nos sirve ese mapa epitelial a la hora de hablar de qué es esclerales. Pues bueno, nos permite detectar un queratocono de una forma mucho más práctica. Se sabe y se ha estudiado ya desde hace tiempo cómo puede cambiar el mapa epitelial adelgazándose en la zona central donde está el ápex del cono. Vamos a tener un adelgazamiento en la zona central y un adelgazamiento que a nivel global no se aprecia excesivamente. Estamos hablando de una córnea que tenemos de 484, que es una córnea delgada, pero no excesivamente delgada. Sin embargo, mirad el mapa epitelial como que se marca mucho. Lo vamos a ver en un caso concreto donde os voy a enseñar. Este fue un paciente que vino en su día para hacer ortokeratología. Opositor que tenía un astigmatismo, un cilindro alto de 2-3 dioptrías y cuando vino nos encontramos con esta sorpresa que teníamos un cierto moldeo. Él era usuario de lente de contacto blanda y sí que es verdad que aquí se marca más y aquí podíamos llegar incluso a pensar si podía ser algún moldeo o no, aunque apunta. Pero ¿qué nos falta para poder ver si realmente es un queratocono? Ya. Aquí podemos ver los mapas epiteliales y en los mapas epiteliales sí que se marca perfectamente, incluso en un grado muy leve topográfico, se puede marcar un grado clarísimo en el mapa epitelial. Incluso en casos donde topográficamente aún no ha llegado a mostrarse un patrón compatible con un queratocono, sí que se empiezan a apreciar cambios a nivel epitelial, con lo cual de las primeras estadios que podemos llegar a ver serían cambios a nivel epitelial. Por supuesto, también se producen cambios en la cara interna, pero hablamos de que en contactología es poco frecuente tener un topógrafo que nos permita ver cara interna. Sin embargo, sí que es muy frecuente que tengamos un topógrafo para ver cara externa y este complemento es súper útil para asegurarnos que realmente tenemos delante una posible ectasia corneal y verlo. Fijaos que en el otro ojo, en el ojo izquierdo, el patrón, que sin ser un queratocono amplio, porque estamos hablando de radios de curvatura 790 por 745, 775 por 734, pero ya se marca perfectamente ese patrón. Es decir, nos puede dar mucha información. Por supuesto, el Solix, que es el hermano mayor del iView, que es el que yo os estoy enseñando, porque es el que tengo en mi consulta. El Solix, bueno, pues da 10 milímetros, es fantástico. Quien pueda, por supuesto, es una herramienta brutal, es una evolución importante, puesto que tenemos una zona mucho más amplia, aunque para un queratocono realmente lo que nos interesa es la zona central, pero es verdad que a lo mejor en degeneraciones periféricas, como puede ser un terrio, como puede ser una pelúcida, como puede ser una pelúcida muy extrema, oye, ¿nos interesaría más tener aquí?
Perfecto, por supuesto que sí. ¿Cuál es el problema? El cerdito, hay que llenarlo mucho. Hay que llenarlo mucho. Pero desde luego, quien pueda permitírselo es una herramienta de la cual yo estoy bastante enamorado. Pero vamos a seguir centrándonos en la que realmente nos trae, que puede ser un poquito más accesible pensando en optometristas. ¿Qué nos aporta más? Una de las evoluciones que hubo en los últimos años fue la posibilidad de tener un módulo para lente escleral, que ese módulo lo que nos permite es, de una forma automática, si os fijáis estas líneas rojas que va marcando aquí, cuando nosotros hacemos esta toma, el aparato nos permite que el software vaya determinando cuál es la cara interna de la lente y cuál es la superficie de la córnea. Y esta diferencia que estáis viendo aquí en micras es la separación en cada punto en esos 6 milímetros que nosotros cogemos. Es decir, el bol de separación entre lente y córnea. Muy útil, muy práctico, aunque nosotros podemos medirlo manualmente, siempre vamos a tener un caliper para poder medirlo, pero aquí tenemos ya una imagen clara de por dónde se está acercando, cuáles son las zonas conflictivas, aunque en este caso tenemos un bol muy amplio, pero cuáles son las zonas más cercanas o más separadas y nos permite avanzar más rápido. Muy habitual encontrarnos lentes esclerales que en la zona inferior tengamos un mayor bol que en la zona superior, porque en muchas ocasiones la lente escleral tiende a descolgarse ligeramente inferior y temporal. Curiosamente, como se aprecia aquí, inferior y temporal es la zona donde tenemos una separación mayor, que es lo habitual que podemos encontrarnos. Pero en este caso es un paciente que tenía una oftalmopatía tiroidea, este era el ojo mejor, pero tenemos que tener en cuenta que para que este cálculo lo haga de forma automática, no tenemos que medir nada. Sí que si os fijáis, la lente, la cara externa de la lente aquí en esta toma, os muestro una toma donde no se mide porque la cara externa no estaba incluida en la pantalla como aquí se ve. Si hacemos una toma en la cual la cara externa se nos salga de la toma, de la pantalla, le falta la referencia con la que poder decidir cuál es la cara interna de la lente y no lo toma, con lo cual tendremos que hacer una toma un poquito más bajita para poder incluir en la pantalla esta segunda cara, la externa, y hacer la forma automática de esa medición. Nos va a permitir medir el menisco lagrimal y yo lo uso mucho y me gusta, aunque tengo otros aparatos para poder medirlo, por una razón, y es que la OCT no emite ningún tipo de luz importante, podemos tenerla oscura, no necesitamos que el paciente haga nada, no estamos iluminando ni tocando nada del paciente, con lo cual no vamos a tener ese exceso de lágrima refleja y vamos a poder medirlo tanto en área como viene aquí, como simplemente poder verlo en vivo, cuánto podemos tener en medición de longitud. Y realmente esto nos ayuda mucho y me gusta por aquello de que evita esa lágrima refleja, ¿vale? Otros instrumentos lo que provocan es que ese exceso de lágrima refleja a veces nos induce a errores. ¿Y realmente para esclerar les merece la pena la OCT? Pues vamos a hablar ahora y vamos a pasar a un siguiente bloque donde nos vamos a meter un poquito más de lleno en lo que es el propio uso para lentes esclerales. Y lo primero es que quiero entrar un poquito porque en muchas ocasiones muchos compañeros me preguntan, Juan, yo pues estoy adaptando a esclerales, pero estoy pensando en comprarme o el topógrafo escleral o la OCT, ¿qué es mejor? O la lámpara, ¿no? Bueno, vamos por partes. Realmente yo no creo que sea comprar OCT o topógrafo escleral porque A o B son lo mismo, nos aportan lo mismo. En mi opinión, es que realmente lo que hacen es complementarse, de forma que no deberíamos de verlo como un OCT versus topógrafo escleral. No, son aparatos diferentes que nos permiten sacar una información diferente. Creo que lo que hacen es sumar información. Un topógrafo escleral nos va a ayudar mucho para tener una idea previa de cómo es la esclera, de qué tipo de esclera tenemos delante, y nos va a ayudar mucho en el cálculo de la primera lente. Sin embargo, incluso al hacer ese cálculo de esa primera lente, sobre todo hoy en día que empieza a haber también lentes a medida, a nivel de lentes personalizadas a partir de la topografía escleral, perfecto, fantástico. Pero en el seguimiento posterior, la OCT nos va a permitir hacer un seguimiento posterior de cómo queda, cómo apoya, y es lo que vamos a ir viendo posteriormente. En mi caso también, también me ayuda mucho a la adaptación inicial, y ahora vamos a ver un poco por qué. Pero realmente de estas tres opciones
lámparas, topógrafos esclerares y OCT, en mi opinión, la que sería imprescindible es la lámpara. Partiendo de que la lámpara, el manejo correcto y adecuado, el conocimiento del uso de la lámpara es fundamental, la OCT para mí es un complemento perfecto. Si lo puedo tener, me aporta muchísima información, pero el único que de aquí de esta ecuación sería imprescindible saber manejarla muy bien, no tenerla, sino saber manejarla muy bien, sería lo que podemos hacer con lámpara. Con lo cual yo diría que una OCT puede no ser imprescindible para adaptar esclerales, por supuesto que no es imprescindible, pero ayuda mucho en mi opinión. Y os voy a enseñar un poco cómo puedo servirme de esa ayuda. ¿Qué es lo que yo hago habitualmente? Cuando voy a hacer una adaptación inicial, yo tengo mi caja de pruebas, mi trial set, que nos permite a partir de un queratocono, una estasia de cualquier tipo, una cicatriz corneal, yo ya tengo bastante claro cuáles son las primeras lentes a probar. Normalmente suele ir siempre las mismas lentes son las que se prueban. ¿Qué ocurre? Yo procuro pecar de lente con un bol adecuado o excesivo, no corto. Y hago la primera lente, que en este caso probé esta primera lente. Y vi que el bol era excesivo, 600 micras recién puestas. Yo pongo la lente, automáticamente me voy a mi OCT, valoro cómo queda el bol. Si el bol lo veo excesivo, mido 600 micras, me voy al siguiente. En este caso, la caja de pruebas que yo tengo va de 300 en 300 micras. Pues me voy a la siguiente con 300 micras menos para quedarme en 300 aproximadamente. Y ya estoy seguro de que la siguiente me va a quedar en 300. Ni siquiera lo veo inmediato. Lo siento en sala de espera, 10-15 minutos y lo vuelvo a medir, que la imagen que estáis viendo abajo son 262 porque son las 300 micras menos esos 10-15 minutos donde la lente se ha acoplado, se ha estabilizado, la toricidad ha ocupado rotando su posición más estable y por eso tenemos un pequeño asentamiento. Ese asentamiento evidentemente será más grande y mayor. Una vez que yo tengo ya un asentamiento, digamos, o un bol adecuado, empiezo a valorar otras cosas. Pero es muy rápido para esa primera lente. A partir de esa primera lente yo puedo evaluar cómo queda el apoyo en cada uno de los meridianos principales y decidir si necesito hacer la lente más tórica, menos tórica, si necesito levantar, no levantar y evalúo en cada una de las zonas. Una de las cosas que a veces nos encontramos puede ser la indentación. Así es como se vería, digamos, la imagen de una indentación en OCT. ¿Qué es lo que primero podemos ver? Lo que primero podemos ver es que la línea de apoyo escleral sería esta y, sin embargo, vemos que la lente, la indicación que tiene, la inclinación que tiene, perdón, es mayor. Por eso se está indentando en esta zona y por eso nos marca esa indentación. En este caso con la OCT lo estamos viendo muy bien, por supuesto, como pongo aquí abajo, no sustituye la lámpara. También se puede llegar a ver en lámpara cómo va apoyando. Por cierto, aquellos que no estéis familiarizados con la imagen de OCT, todo esto que estamos viendo aquí es lo que solemos llamar un prolapso conjuntival, algo que es un problema benigno, que no es un problema grave, aunque evidentemente a veces tenemos que intentar compensarlo siempre que se pueda. Y como os digo, ayuda mucho en la indentación y vuelvo a repetir que no sustituye a la lámpara, pero nos ayuda mucho. ¿Por qué no sustituye a la lámpara? La lámpara siempre nos puede aportar mucha información y aquí os pongo una imagen muy bonita donde si os fijáis en aquí en este vaso, si os fijáis podéis ver perfectamente incluso el paso de glóbulos rojos, cómo se va haciendo, porque tenemos una zona aquí de compresión que está provocando el corte de esos vasos y podemos empezar a ver cómo van pasando uno a uno esos glóbulos rojos. Se aprecia bastante bien y evidentemente, como decía, la OCT viene a complementar la información que podemos ver en lámpara. Aquí, ¿qué ocurre? Que en esta indentación yo puedo medir con caliper, ver qué separación tengo aquí, ver cuánto necesito levantar aquí. Y esa información ya me empieza a ser precisa porque podemos tener una aproximación de si tengo que levantar 50 micras o 200 micras. Evidentemente ya partimos con ventaja respecto a la evaluación con lámpara, que necesitamos tener un ojo muy educado y una curva de aprendizaje posiblemente mayor a la hora de determinar cuánto quiero abrir cuando vemos una zona de compresión de este tipo. Un detalle importante también, es muy habitual aquí en España, en Sudamérica también, y especialmente aquí en el sur de España, por lo que tengo comprobado, es bastante habitual encontrarnos con pinguéculas. Por supuesto, no estamos
hablando de algo raro, es algo bastante frecuente y que nos permite ver la OCT, este tipo de perfiles, donde vemos que en la pinguécula se suele clavar, se suele encajar y suele terminar produciendo ese tipo de problema o fricción, y cómo nosotros, a raíz de poder medir, podemos medir la pinguécula de diferentes maneras, la podemos medir en extensión con los calipers, podemos hacer cortes sobre la pinguécula y poder medir la extensión y la profundidad, de tal forma que podamos realizar un microbol apropiado. Aquí podemos ver cómo hemos levantado en esta zona y cómo se queda mucho menos encajado después de haber levantado esta zona y haber hecho ese adelgazamiento. Ese adelgazamiento es medido, se puede medir y levantado. Y una vez que está levantado, se puede hacer con este tipo de tecnología, microbol, que muchos fabricantes ya la ofrecen hoy en día, o también se puede hacer ese notch, que es esa zona que se corta de la lente de contacto para evitar el apoyo. Aquí podemos ver un caso donde teníamos un apoyo bastante significativo que provocaba que en estas zonas la sombra, el sombreado que podemos ver es por el levantamiento que tiene esta lente, dado que al apoyar aquí no permite el asentamiento aquí, lo cual va a producir una entrada posiblemente de fluidos que va a provocar un empañamiento o un fogging. Cuando hacemos y aplicamos el microbol, aquí se intuye, aunque esta toma, estas pestañas están estorbando, pero se intuye y se ve perfectamente que ya ese sombreado se ha perdido. Ya no tenemos ese sombreado, con lo cual el acople es perfecto, y si el acople es perfecto vamos a tener un reparto de presiones mejor, vamos a evitar tinciones, vamos a evitar ojo rojo o pingueculitis, que es muy habitual que pueda ser causada por una adaptación insuficiente. Nos va a permitir una OCT también afrontar una adaptación con una información adicional, y es que nosotros podemos ver en córneas que puedan ser patológicas o con problemas, podemos realmente ver cómo están. Todas estas zonas más blanquecinas, que son más reflectantes, son zonas que tenemos cierta opacidad. Esa opacidad que vamos teniendo se ve más reflectada en la toma de OCT, con lo cual todas las partes cicatriciales las vamos a ver de este tono. Nos va a permitir ver incluso esas irregularidades y cómo las zonas del epitelio van intentando compensar todas esas irregularidades, que si pensáis aquí, imaginaos adaptar una lente de contacto rígida gas permeable una vez que estamos viendo esta sobreelevación. Es muy probable que cualquier gas permeable aquí termine rozando y provocando una tinción con mucha facilidad viendo este perfil. Por eso una lente escleral aquí nos permite estar más tranquilos. Nos va a permitir verlo también en cicatrices herpéticas, ver cómo es esa intensidad de blanco. Nos va a dar un punto de vista diferente. Cuando vemos un anillo intrastromal lo vamos a poder ver muy bien, incluso vamos a poder ver a qué profundidad está, si existe riesgo de rotura porque esté excesivamente profundo o al contrario. Y podemos ver incluso cómo compensa el epitelio esos incurvamientos y esas zonas. Es decir, nos da una información muy, muy cercana de qué está ocurriendo. Hay detalles que en este caso esta OCT nos permite, no todas lo permiten ver. En este caso tenemos una distrofia mapa.huella, un Cogan, donde tenemos una separación de la membrana basal del epitelio, y aquí se ve perfectamente esta separación, se puede llegar a ver. Como digo, no en todas las OCT se puede llegar a apreciar este tipo de separaciones, pero es un detalle que nos muestra la precisión que puede llegar a tener este tipo de imagen. A nivel de lente general, lo que permitir también es abordar las zonas comprometidas con una cierta tranquilidad. Evidentemente, si hablamos de lámpara de hendidura, podríamos poner fluoresceína aquí en medio y poder ver realmente cuán separado está. Pero si un paciente me llega tras 8 o 10 horas de uso y yo quiero ver tras 8 o 10 horas de uso cuán separado está, si yo remuevo, quito la lente de contacto para poner la fluoresceína o despego un poquito y hago penetrar la fluoresceína, estoy alterando la situación real porque estoy haciendo que esa lente posiblemente se me pueda despegar y ese bol puede no ser el real. En situaciones comprometidas sí que nos permite ver en vivo la separación si la hay o el toque si lo hubiese. A mí me gusta este tipo de imágenes en blanco y negro, pero bueno, entiendo que hay gente que le gusta ver la vida de color. Casi todas las OCTs disponen de poder ver o visualizar esa escala de colores gradada en colores grises o gradada en color. Es cuestión de gusto. Simplemente con un clic podremos ponerlo como más nos guste.
Una de las características que siempre me ha gustado mucho es la posibilidad de ver en vivo qué es lo que estamos haciendo. Cuando digo en vivo es porque en algunas OCTs tú puedes ir seleccionando dónde quieres hacer el corte y una vez que lo has hecho podrás visionarlo. Pero aquí realmente nosotros estaríamos viendo en vivo, un segundito, ese sería, perdonad que no se ve muy bien, pero está grabado directamente con el móvil, grabado sobre una adaptación que estábamos haciendo de una pelúcida de 20 dioptrías de astigmatismo y podemos ver cómo en esa zona, cuando hago el barrido, sí que hay un ligero toque. En esa zona donde se veía ese ligero toque, en la zona de máximo encurvamiento, ahí ya me permite estar tranquilo de que sí que lo estoy viendo. Era un paciente que venía con bastantes horas de uso y queríamos ver si realmente había cierto toque. Con horas de uso había toque, recién puesta estaba cerca, pero no llegaba a ver un toque, era la sospecha de que posiblemente tocase con el paso de las horas y efectivamente sí que se llega a ver muy bien ese toque ahí. ¿Qué ocurre? Que realmente son casos en los que oye, son detallitos que nos permiten abordarlo con un poquito más de confianza. O incluso en este caso teníamos un caso en el que se apreciaban este tipo de líneas. Este tipo de líneas veníamos con lámparas que eran en la cara interna. ¿Qué es lo que eran? Pues mira, aquí podemos verlo perfectamente cómo se veía esa línea que no deja de ser una alteración a nivel endotelial en un caso bastante severo, como podéis ver, el grado de encurvamiento y de adelgazamiento que podemos tener en esa zona. Aquí tenemos un terrien donde el adelgazamiento es muy severo en toda esta zona y tenemos que intentar siempre evitar ese apoyo en esa zona y la OCT nos da una tranquilidad enorme de ver dónde realmente está apoyando la lente. Y hablando de zonas comprometidas, hay una zona bastante delicada que siempre tenemos en mente cuando estamos adaptando lentes esclerales y es la zona limbal. Os voy a enseñar un poquito cómo nos puede ayudar o qué nos permite hacer esa OCT para ver un poquito esa zona limbal. Nos puede ver perfectamente, nos puede ayudar para ver realmente dónde empieza el apoyo. Como podéis ver, la cara interna de la lente aquí se va viendo y se ve dónde realmente empieza la zona de apoyo para determinar si realmente estamos en zonas más comprometidas o menos comprometidas. Evidentemente, con flúor y muchas lentes traen este tipo de marcas que nos diferencia dónde empieza a tener la zona de apoyo, más allá de estos puntitos empieza la zona de apoyo y de estos puntitos hacia adentro podríamos tener una separación. Por supuesto que no lo hace meter flúor dentro. Si nosotros metemos flúor dentro vamos a poder ver hasta dónde tenemos esa separación, por supuesto. Por eso este es un tema adicional que nos permite ver bien. Las únicas zonas que queremos que apoye cuando hablamos de lentes esclerales sería esa zona de periferia extrema. Vamos a pensar que esta sería la zona limbal. Aquí no queremos que haya apoyo en esta zona ni en esta otra. Y tenemos que ver que realmente o aquí, si lo vamos a usar con lámpara, tengamos flúor y si vamos a ver con OCT que tengamos una cierta separación. Pero vamos a hablar un poquito para llegar a aportar un pequeño detalle de lo que yo me encuentro a veces en mi práctica clínica. Vamos a hablar de lo que llamamos el efecto talón. El efecto talón lo que nos permite ver es un poquito la diferencia de presión en esta zona donde vemos que empieza el punto de inflexión, donde la lente empieza a levantar y crear esa cúpula de separación respecto a la zona de compresión de la periferia, digamos, más del borde de la lente, ¿vale? Bueno, vamos a diferenciar dentro de la zona de apoyo la zona más interna, más cercana a ese punto de inflexión donde la lente levanta y la zona más externa, ¿vale? Si nosotros nos fijásemos, por ejemplo, aquí a la izquierda, cuando nosotros intentamos, porque vemos que aquí la lente está un poquito hundida y aquí parece que se separa un poquito más, si levantamos automáticamente la lente aquí porque abrimos esa periferia, de forma secundaria lo que estamos haciendo es aumentar la compresión en ese área y eso es lo que se le llama efecto talón. Donde tenemos un zapato donde está inclinado aquí, si levantamos la puntera, sin querer, estamos aumentando la compresión o la presión desde el talón, ¿vale? Ahí el nombre que se le da. No se han quebrado mucho la cabeza el que le puso el nombre, pero se lo puso muy bien. Vamos a ver ahora otro caso. A veces nos encontramos que la zona limbal, como decía, no queremos tocarla, no queremos comprometerla, pero en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con que cuando quitamos la lente y removemos y echamos fluoresceína, tenemos una cierta tinción en la zona limbal y esa zona limbal a veces nos intentamos calentar la cabeza, buscar la forma en la que no llegamos a tener tinción y a veces no se llega a conseguir.
Y si nos obsesionamos mucho, tenemos que valorar un poco pros y contras y no pensar que por tener siempre que tengamos un pequeño punteado leve en esa zona, quiere decir que estemos comprometiendo la zona. A veces, si intentamos separar mucho, que en muchas ocasiones los diseños de la lente suelen tener la posibilidad de levantar la curva limbal, y eso significaría hacer esto, que esta curva aquí en este punto de inflexión se levantara mucho y se despegase aquí, ello tenéis que tener en cuenta que va a inducir aquí un ángulo mucho mayor de cambio y eso va a provocar también que tengamos una compresión mayor aquí y posiblemente un poquito también aquí. Pero esta zona de compresión mayor aquí a veces puede llegar a provocar una respuesta negativa en la adaptación porque el paciente puede empezar a notar molestias, dolor y falta de confort que puede reducir el número de horas de uso cómodas y que obsesionados por intentar no llegar a rozar, tocar aquí en esta zona, provoquemos otro problema que puede ser incluso mayor. En ocasiones, como a veces también levantar aquí indica repartir más presión aquí, podemos llegar a cometer el error de levantar aquí un poquito más, con lo cual induciríamos aún más efecto talón y una compresión excesiva y un reparto de presión inadecuado, comprimiendo mucho en algunas de las zonas. Aquí podemos ver como por ejemplo se ha levantado en esta zona, con lo cual la zona de compresión mayor sería esta otra y tenemos que vigilar que cuando hacemos este juego, que realmente esa zona de compresión no sea excesiva. También se puede ver con lámpara porque posiblemente empezaríamos a ver un blanqueamiento mayor en esta zona que en esta otra, pero eh, con la compresión que nosotros podemos ver desde la OCT podemos entender mucho mejor cómo ocurre esto. Vamos a poder ver también distintos tipos de apoyo. Una de las cosas que nos permite ver la OCT es, y eso no nos permite verlo ni la lámpara ni ningún otro dispositivo, es ver realmente el diseño de nuestras lentes y cómo es ese borde, cómo es el acabado, qué grosores tiene y poder ver diferentes tipos de lentes. Aquí podemos ver una lente que es una escleral de diámetro pequeño, una lente de apoyo justo, si os fijáis, está apoyando justo a partir del limbo, una lente de diámetro corneal, de diámetro, creo recordar, 14,6. Aquí podemos ver una córnea escleral, que en este caso tenemos un engrosamiento mayor y como el acabado de borde no tiene absolutamente nada que ver, es totalmente diferente, podemos medir espesores, podemos evaluar, y aquí abajo tenemos una lente escleral con un diámetro mayor y como podemos ver una zona de apoyo mucho, mucho más amplia, con lo cual tenemos un reparto más suave de presiones. Cada una tiene sus ventajas o inconvenientes, pero de esta forma podemos evaluar mucho mejor cómo es ese apoyo. Nos permite ver por desgracia estas cosas también. En ocasiones, y si está por ahí mi compañero, que creo que sí, hemos sufrido de ver, después de mucho tiempo esperando alguna lente, que nos llegaba alguna lente con esto. Y realmente si no es con la OCT, hubiésemos sido incapaces de verlo. Esto es una lente en la cual no se le ha pulido el borde y en alguna ocasión nos ha ocurrido que nos ha llegado así. El paciente incluso a veces no remite disconfort, al menos en los primeros estadios, en las primeras horas. Pero evidentemente yo no quiero tener una lente que tenga este borde acabado en pico, puesto que lo que vamos a tener es una probabilidad mucho mayor de que termine provocando una erosión. En cuanto al fogging, nos permite ver imágenes muy bonitas. Todos estos pequeños puntitos que se ven fluctuando aquí, al igual que si tuviésemos un Tyndall, también lo podríamos ver con la OCT, un Tyndall potente, lo podríamos ver con la OCT perfectamente. Pero en el fogging nos puede permitir ver ciertos fogging pequeñitos de recién puesta la lente, de llevar media horita o de llevar 3 horitas, donde vemos que en este caso el paciente se quejaba ya de niebla y había tenido un asentamiento en la lente. Veis que el bol ha disminuido aquí, pero se empieza a ver perfectamente un empañamiento muy generalizado. Incluso casos donde ya el fogging es excesivo, que no es el mismo paciente, donde ya podemos ver perfectamente que parece la típica tarta de 3 chocolates, donde se ve claramente un empañamiento. Evidentemente aquí se ve muy claro y se aprecia muy bien. Sí que tenemos que tener en cuenta, es habitual ver, cuando hablamos de OCT, este tipo de cortes. Aquellos que no estén familiarizados con este tipo de cortes, ópticamente cuando la imagen de OCT capta a partir de la lente,
suele ocurrir que se ve pues, como una especie de desajuste y el grado de cuán profundo o levantado lo vemos puede distorsionarse un poco. No es un problema importante y es algo a lo que cuando lo veáis realmente tenéis que saber que esto es habitual, ocurre, no tiene mayor importancia, no hay que asustarse ni preocuparse, pero sí es bueno conocerlo. Al igual que también, por ejemplo, en este caso, esta OCT, una de las limitaciones que podemos encontrar en algunas ocasiones, que cuando hacemos una toma, la parte superior se puede llegar a ver muy bien, la parte inferior y la calidad de la imagen suele decrecer cuanto más inferior está en la zona de captura. Y eso a veces puede producir que tengamos alguna pequeña limitación cuando vamos a hacer la toma arriba o abajo. Me refiero a la hora de buscar, yo suelo hacer cortes meridianos en la zona central, ambos meridianos, cortes perpendiculares y luego suelo buscar cortes en cada uno de los 4 semimeridianos, es decir, meridianos principales, nasal, temporal, inferior, superior, o si la lente es rota y está inclinada, pues donde estén los meridianos principales. Me gusta hacer un corte en cada una de ellas. Cuando nos encontramos arriba y abajo, ¿cuál es el problema que a veces tenemos? Pues que abajo en muchas ocasiones yo sí que, arriba en muchas ocasiones yo sí que puedo levantar al paciente el párpado suficientemente para hacer la toma y que salga con esta calidad. Pero abajo, si yo tiro hacia abajo del párpado, tengo que procurar también levantar el párpado de arriba, pero incluso aunque levante el párpado de arriba, la gravedad suele hacer que la lente se descentre mucho y al descentrarse, porque estoy quitando el párpado de abajo, lo que estoy provocando en muchas ocasiones para que se vea así de bien, le tengo que decir al paciente que mire hacia arriba. Si el paciente mira hacia arriba, automáticamente el efecto de la lente es bajar hacia abajo. Y si baja hacia abajo, el testebol se ve incrementado, no sería el real, está mucho mayor. La indentación de la lente en el borde suele verse mayor, porque ese movimiento lo que induce es que veamos un exceso de indentación, pero si quiero tomar una captura buena, en ocasiones me veo en la obligación de hacerlo. ¿Qué ocurre? Que hay veces que pacientes no me colaboran suficientemente bien o bien por cuestiones fisiológicas de la órbita o del párpado no me permiten levantar y poder llegar hasta el borde y le tengo que decir que miren hacia abajo. Aquí a la izquierda intenté sacar una imagen, no colaboraba, no llegábamos a borde bien y no se veía bien. Si digo al paciente que mire hacia abajo, mejoro mucho la calidad de la toma y lo único que tengo que tener en cuenta es que la lente, el efecto contrario, va a subir ligeramente un poquito y podéis ver cómo esta zona de aquí hay una cierta separación. Yo tengo que saber que esta separación, cuando está mirando en posición primaria de mirada, no ocurre, como podemos ver aquí. Y es el efecto de mirar hacia abajo del paciente. ¿Vale? Son pequeños detalles que es bueno que también tengamos en cuenta. Son pequeños detalles que probablemente en el futuro se vayan mejorando también, pero que nos hacen que la toma nasal y temporal sea muy fácil de hacer con esta OCT. La toma superior se puede hacer razonablemente fácil, la toma inferior a veces cuesta un poquito más de trabajo. Pero si ahorramos mucho en la huchita y alguien se quiere y se puede permitir la Solix, fantástico porque permitiría con la Solix evitar este tipo de problemas. Nos va a permitir, cuando hablamos de lentes corneoesclerales, aunque no son ya tan frecuentes, pero hablamos de espesores, de bol muy bajos, muy pequeñitos, pero inclusive fijaos cómo me permite medir de una forma muy precisa esa pequeñísima separación que aquí se aprecia, me permite medirlo de una forma muy precisa. Y esa precisión, la verdad es que nos permite estar tranquilos cuando miramos. Cuando hablamos de prismas, en alguna ocasión, si necesitamos poner un toro externo, la verdad es que tenemos varias opciones. Las lentes, en este caso, es una corneoescleral que sí que venía con un prisma balastro y podemos ver cómo es la separación. Aquí queda un poquito separado, sobre todo cómo es la diferencia de grosor, la zona superior, la zona inferior, que hace que esa lente rote y podamos poner ese toro externo. Pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de lente de contacto escleral completa, si las ápticas son tóricas y tienen una estabilidad, no necesitaríamos un prisma balastro, con lo cual simplemente vamos a poder aplicar ese toro externo sin necesidad de aplicar un engrosamiento en ninguna de las partes. La gran mayoría de las lentes, yo hoy en día diría que el 90% de las lentes que suelen adaptar esclerales son tóricas,
pero con lo cual si necesitase en algún caso un prismabalastro, un toro externo podría hacerlo sin necesidad de usar prismabalastro, pero en alguna ocasión nos ocurre, y aquí os muestro una imagen muy bonita, donde una lente esférica, por adaptación, cuando digo esférica hablo de apoyo áptico esférico, aquí hablamos de toricidad o esfericidad de apoyo, ¿vale? Vamos a diferenciar, una cosa es el apoyo y otra cosa es la zona óptica. Cuando yo necesito un toro externo en la zona óptica de la lente, porque me queda un astigmatismo residual a nivel de refracción con lente, en este caso sí que teníamos la lente esférica, con lo cual necesitábamos darle o bien un prismabalastro o bien en este caso se hace esta lente, tiene una imagen muy bonita donde podemos ver cómo tenemos en la zona nasal y temporal un engrosamiento y un espesor diferencial al que tenemos en la zona superior e inferior. Y esa diferencia de espesores permite que con el parpadeo la lente estabilice y rote hacia la posición que nosotros necesitamos para poder poner ese toro externo. ¿Vale? Son casos que son poco frecuentes, pero se pueden realmente hacer con bastante éxito. Y ya para terminar, y vamos a empezar después con la ronda de preguntas, decir que, bueno, que comprar un OCT pues no va a hacer que seáis fantásticos adaptadores de lentes esclerales ya per se. El conocimiento que adquiráis sí que va a hacer que seáis buenísimos adaptadores. Por mucho OCT que compréis necesitamos formarnos mucho. Pero por supuesto, evidentemente, tener una OCT ayuda un huevo. Eso nos permite estar tranquilos y este caso que pongo es un caso extremo de un caso que me vino adaptado supuestamente, es una córnea trasplantada que me vino adaptado con una lente escleral y podéis ver la lente escleral que traía, que evidentemente el apoyo lo tenía completamente a la contra. Y esta fue la adaptación que nosotros le hicimos y el paciente, en este caso de una mujer, se fue encantada. Para esa formación, como bien avanzaba anteriormente Diana, os animo a asistir al evento más importante en cuanto a contactología de superficie ocular en España, que será en Madrid del 18 al 20 y os pongo el enlace. Os esperamos con las manos abiertas para aprender mucho más sobre contactología, sobre control de miopía, sobre ortocá, esclerales o cualquier otro tipo de lente de contacto multifocal y demás. Y con esto vamos a empezar a abrir la ronda de preguntas. Aquí os pongo esta corna que parece una diana. Ya podéis empezar a lanzar a esa diana las preguntas que tengáis y las aclaraciones que intentaré ir haciendo. No sé si dejar de compartir pantalla o seguimos compartiendo esta pantalla. Puedes seguir compartiendo si quieres, sin problema. Okay. Pues nada, hay alguna pregunta, pero no te he interrumpido porque veía que podían ser un buen punto de resumen final, por eso no te he ido interrumpiendo. Te lanzo la primera. Bueno, nos saluda en este caso un asistente desde Medellín, desde Colombia, que nos pregunta que si tienes un protocolo definido, es decir, a qué paciente caso le realizo la OCT, el mapa epitelial, el recuento endotelial, etcétera. Sí, por supuesto. Yo tengo mis protocolos definidos y bien definidos de cómo suelo hacer las pruebas pre y luego las pruebas de seguimiento. Es decir, nosotros creo que es importante tener protocolos y dentro de esos protocolos, en función de lo que nos encontremos, poder adicionar pruebas que nos permitan, cuando nos encontramos con algún problema, encontrar la solución o el origen del problema. Pero tenemos protocolos definidos tanto en la preadaptación, es decir, lo que llamamos nosotros el test de viabilidad, y siempre en ese test de viabilidad y en las revisiones de control, para mí la OCT es fundamental, desde el inicio hasta el final de la adaptación. OCT y lámpara van a la par en cuanto al uso que nosotros le aplicamos. Perfecto. Y otra asistente, Ana Belén, nos dice qué podemos hacer para centrar una lente de contacto escleral descentrada. Bueno, los descentramientos más habituales suelen ser inferior y temporal. El mayor causante de un descentramiento suele ser una toricidad no compensada. Cuando tenemos una toricidad en la zona de apoyo que no se ha compensado, lo primero que tenemos que hacer es compensar esa toricidad. Una vez compensada la toricidad de forma óptima, suele mejorar muchísimo el centrado.
pero sí que es habitual, pues como es la fisonomía de la esclera, que siga habiendo un pequeño descentramiento y la gravedad, por supuesto, también juega un factor. Otro tema a tener en cuenta es el bol de separación. Un bol excesivo puede hacer que la lente tienda a caer más por gravedad y por compresión, es decir, porque el párpado le va a achuchar más hacia abajo. Pero os diría que lo primero que tendríamos que evaluar es, ¿tengo optimizada la toricidad? Es decir, ¿he conseguido que el apoyo sea óptimo en los 360 grados? ¿Sí? ¿No? Y esa sería la primera pregunta a contestar. En el caso de que sí, existen otras herramientas que solo algunos diseños tienen, que sería ver si tenemos una córnea que no es esférica, que muchas veces el diámetro horizontal de irrevisibles puede ser mayor que el vertical, y eso puede inducir que haya un cierto descentramiento inferior. En algunas ocasiones se están empezando a hacer ya lentes ovales con la zona, digamos, de la zona de levantamiento, de separación lente-córnea oval, y eso suele ayudar también a que tengamos un mejor centrado. ¿Vale? Pero la clave de los centrados va a depender básicamente, en principio, de optimizar el apoyo periférico y no excedernos en un bol muy amplio. Perfecto, pues muchas gracias. Se está animando aquí el chat de preguntas. Nos dice otro asistente, Miguel, hola Juan, cuando haces una toma central, ¿centras la OCT en el eje visual o en el eje pupilar? Muy buena pregunta, depende de lo que vaya buscando, Miguel. En principio, normalmente cuando hago la toma central, lo que voy buscando en principio es saber qué separación, qué bol tengo en esa zona, con lo cual intento centrarlo sobre la zona del ápex, que suele ser una de las zonas en las que podemos tener más comprometido por distancia cuando hablamos del cono, si hablamos de un queratocono. No es excesivamente importante si hablamos de un cono, buscamos el ápex, pero sí que es bastante importante cuando queremos pensar en una adaptación, por poner un ejemplo, multifocal. Ahí entra mucho en juego dónde está la pupila y dónde está la lente. Precisamente ese descentramiento, y sé que vas por ahí seguramente, Miguel, ese descentramiento inferotemporal que suele ser habitual, junto con que en la mayoría de los pacientes las pupilas suelen estar ligeramente nasalizadas, hace que tengamos un defecto de separación o de paralaje diferente. Es decir, solemos tener la pupila más nasalizada, la lente ligeramente temporalizada inferior, con lo cual el centro óptico de la lente no suele coincidir con el centro, con el eje visual del paciente. Esto es importante cuando tenemos unas potencias muy altas. Tenemos que tener cuidado de equilibrar ambos ojos. Cuando hablamos de miopías muy altas, sí que tenemos que tener cuidado de que ambos ojos estén igual de caídos. Si no soy capaz de centrar uno y se me descuelga mucho, pero el otro ojo sí soy capaz de centrarlo y tengo una potencia muy elevada, puedo provocar incluso un efecto prismático que me provoque que el paciente vea doble, con lo cual lo ideal no es que los dos estén centrados, si se puede, por supuesto, es óptimo, lo ideal es que los dos estén igual de separados, de forma que el efecto prismático vertical, que es el más limitante para producir visión doble, esté de forma equilibrada, se induzca un mismo efecto prismático vertical. Perfecto. Pues tengo otra pregunta por aquí seleccionada de Héctor. ¿Sería viable utilizar imágenes OCT para la adaptación RGP limbales? Viable, claro que es, porque al final nos permite apoyarnos en una información adicional. Y de hecho, una de las cosas que le veo más utilidad sería pues, para determinar realmente esas zonas de conflicto para una RGP. Porque en una RGP uno de los problemas que podemos llegar a tener es que cuando tenemos, y eso es lo que hace que sea más difícil, en alguna ocasión todos hemos tenido algún paciente que después de ponerle anillos, nos ha costado mucho trabajo encontrar una RGP que tenga un apoyo correcto. Y suelen encontrarse habitualmente tinciones y punteados. Tengo alguna imagen por ahí, pero no la tengo aquí a mano. Justo en las zonas del anillo. Y ocurre, como señalaba anteriormente, en esta otra zona. A ver si lo pongo por aquí. Al principio veíamos que son zonas comprometidas que nos pueden dar lugar a que tengamos tinciones con mucha facilidad. Aquí. Si yo con la OCT veo esto, en cuanto yo tenga un apoyo en esta zona, con una gas permeable,
me va a teñir con mucha facilidad. Las zonas de anillos suelen provocar también, aquí tenemos al principio un anillo, a ver, ¿dónde estaba? Aquí tenemos un anillo, o debemos de tener, sí, aquí podemos tener un anillo. Normalmente los anillos suelen provocar que tengamos esta zona de encurvamiento acompañada de un adelgazamiento en epitelio. Todas las zonas epiteliales muy adelgazadas son más susceptibles de teñir con más facilidad si hay una cierta compresión. Con lo cual, para una gas permeable, por supuesto que nos puede ayudar. Y de hecho es una de las cosas en las que yo suelo fijarme cuando tengo casos que en ortoqueratología llego a límites en los que no sé si seguir intentando presionar o no. Ver cuánto nos queda de epitelio para poder estar tranquilos o temer que podamos tener una lente que va a producir un punteado. No sé si he contestado Sí, completamente a la pregunta de Héctor. sí, yo creo que sí, pero bueno, Héctor, si no, que nos puede hacer puntualización, ¿eh? Por aquí. Estoy recogiendo otra, si Héctor nos dice que ok. Estoy recogiendo otra de otro asistente de Leonardo que te felicita y te dice, Juan, excelente conferencia. Y que en alta asimetría, ¿cómo manejas con quad específicos el bow? Perdón, ¿puedes repetir que no te he entendido? A ver si hay alguna palabra aquí que nos haya puesto No, es Leonardo. que ha habido un momento que se me ha entrecortado, disculpa. Vale, sí, nos comenta, bueno, eso, que te felicita, excelente conferencia y nos dice, en alta simetría, ¿cómo manejas Ujú. con quad específicos el volt? Vale, pues una de las ventajas que podemos tener cuando hablamos de altas asimetrías es que con la OCT precisamente yo puedo medir el vol y el mapa de separación de lente córnea nos puede dar una información importante de cómo va esa asimetría, de cómo está yendo esa asimetría. Lo cual la OCT lo que nos permite ayudarnos es a tener bastante claro si esas asimetrías van a ser factibles de compensar o no. Dependiendo del diseño que tengamos de lente, vamos a poder hacer cuadrantes independientes o no. Hay diseños que no nos permiten hacer esos cuadrantes independientes, hay diseños que nos permiten hacer cuadrantes independientes, hay diseños que nos permiten hacer semicuadrantes, es decir, hasta 8 meridianos de forma independiente. Y evidentemente aquí sí que tenemos que tener en cuenta que cada vez que ajustamos un semimeridiano, es decir, un cuadrante, tenemos que tener en cuenta cómo ese cambio va a afectar a la parte opuesta de ese cuadrante, es decir, al meridiano completo. Porque cada cambio que nosotros hagamos en un meridiano, es decir, si hacemos un cambio en este meridiano vertical, porque yo aquí vea que hay mucha separación y quiero acercarlo, tengo que tener en cuenta que cuando yo comprima aquí o libere aquí, tengo que ver cómo va a afectar al resto de la adaptación de la zona contraria y de la zona lateral, porque a veces cerrar un meridiano si la irregularidad es muy marcada, lo que puede producir cuando aumento el acople aquí es que haya una separación mayor aquí. Entonces tenemos que evaluar punto a punto qué hacer para que realmente arreglar una zona no provoque desarreglar zonas aledañas u opuestas. Habría que ver en cada caso concreto lo que hacer. No hay un patrón solo y único para hacer. Ese tipo de córneas requieren un tratamiento personalizado y especializado, leyendo muy bien entre líneas cómo afecta el cambio a las zonas adyacentes y a la zona opuesta, que son las zonas más implicadas en lo que puede afectar ese cambio. Perfecto. Nos queda un minutillo y voy a recoger una pregunta más que tenemos por aquí. Bueno, más, hay muchísimos mensajes de felicitación. En concreto recojo uno que te saluda Ada Elena desde Palma de Mallorca, que te felicita y te dice que el curso es excelente. Tengo muchísimos mensajes de felicitación y ya una última pregunta que recojo, nos comentan si el mapa epitelial es útil para este tipo de adaptaciones, si lo valoras, un poco que nos cuentes qué manejo haces del mapa A ver, epitelial. realmente el mapa epitelial para la propia adaptación escleral no suele ser tan importante para lo que es la adaptación en sí, porque una vez que nosotros hablamos de una lente escleral total,
no vamos a tocar, no debemos de tocar en ninguna zona de córnea, con lo cual el epitelio no debería de verse afectado. Sí que nos permite ver en ocasiones un cierto engrosamiento. Cuando tenemos esa especie de bullas epiteliales o ese bogging que a veces tenemos, podemos encontrarnos que cuando hacemos un mapa epitelial se puede ver engrosado. Pero sí que el mapa epitelial para mí es fundamental o es muy importante el ver el pre, porque también nos permite compensar y ver realmente dónde tenemos zonas epiteliales deficitarias o, como os he enseñado anteriormente, confirmar cuando tengo una sospecha de un cono, de una estasia, porque tengo un topógrafo solo de cara anterior y no tengo para poder medir la cara posterior. Si yo tengo la curvatura de cara anterior y tengo los mapas de espesores, de forma, digamos, la ecuación se puede resolver. La zona que tenga con mayor adelgazamiento, evidentemente va a ser la zona que la cara posterior, la cara interna, va a estar más incurvada, con lo cual es una forma de poder confirmar la sospecha de ectasia. Perfecto. Pues nada, nos hemos quedado sin tiempo. Hay mensajes también que nos preguntan si se puede tener la grabación. Nada, comentaros a todos que está siendo grabado el webinar y que os lo mandaremos posteriormente a toda la lista de inscritos que tenemos para que lo podáis ver y también para aquellos que nos han podido conectar en directo o que se han tenido que marchar a mitad de la sesión, aunque sí que es verdad que en este webinar se nos ha mantenido todo el mundo, o sea, todo el mundo que se ha conectado al directo, nadie ha abandonado. Así que nada, muchos mensajes de felicitación, Juan, por aquí. Yo también te traslado mi mensaje de felicitación porque creo que ha sido un curso muy entretenido, una charla muy práctica y agradecer la excelente presentación y bueno, pues a todos los asistentes por estar hoy aquí este ratito con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias a todos por aguantar toda la hora, a estas horas un poco complejas. Y como bien decía ella, posiblemente haya en un futuro una continuación para este tipo de adaptación de escleral, donde podamos ver un poquito más en vivo realmente cómo se ve sin imágenes precocinadas ni nada, que evidentemente todo lo que habéis visto son imágenes mías, excepto las de Solix, que ya quisiera yo que fuese mía, pero tendré que estar en el cerdito. Esa hucha tendré que llenarla mucho, pero sí que es verdad que a veces el verlo en vivo, que surjan ciertos inconvenientes o que puedan surgir ciertas preguntas, puede aportar ese punto diferencial que os anime a ver si es un aparato que os pueda ayudar en vuestra práctica clínica. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a todos y nada, desde ya nos ponemos a trabajar en este segundo webinar. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.